Días, gracias por unirse a este webinar. Como habían visto en las redes sociales, yo voy a hacer un webinar de escalamiento de privilegios Linux, particularmente para abusar de sudo. Generalmente sudo se configura para que un usuario pueda ejecutar eh, un programa o un binario con privilegios de root temporal. Generalmente se sube así privilegios en un sistema cuando ya se tiene capturado el servidor Linux. Y generalmente el principal foco de ataque se basa en sudo. Es lo primero que ve un atacante, así que vamos a empezar a ver un par de ejemplos como un atacante hace uso de sudo para subir privilegios. ¿Se escucha bien, cierto? Veo que todos me contestaron que sí, nadie no tiene ningún problema. Parece que no. Ya, vamos a seguir entonces. Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, ahí está el contenido del webinar. Primero me voy a presentar, voy a explicar qué es lo que es sudo para la gente que no sabe. Vamos a hacer un par de demostraciones y la recomendación de qué se puede hacer ante este principal vector de ataque para subir privilegios. Mi nombre es Nicolás, actualmente soy pentester, fui sysadmin mucho tiempo, me dediqué a esto de la seguridad informática por curiosidad, lo hacía como hobby hace 5 años atrás, pero hace 3 me dediqué netamente a ser pentester u ethical hacker. Y estudié en Duoc UC, telecomunicaciones, en la Academia de Cisco. Ya, entonces vamos a empezar. ¿Qué es lo que es sudo? Para la gente que no sabe. Sudo significa Super User Do. Permite que los usuarios puedan ejecutar binarios, programas, con los privilegios de seguridad que tuviese otro usuario, por ejemplo root, que es el usuario máximo en los sistemas Unix, Linux, de forma segura, entre comillas. Y así se convierte temporalmente en un superusuario que podría ejecutar cosas que solamente el usuario root puede hacer. El binario de sudo está generalmente en esa ruta, es raíz usr/pin, y se pueden modificar los usuarios en la carpeta etc en el archivo sudoers. Esto solamente lo puede hacer root. Y abajito, por ejemplo, hay una imagen de un ejemplo. Por ejemplo, dice que permite que root pueda correr cualquier comando en cualquier parte. Y por ejemplo, ahí tenemos que root puede ejecutar todo. Y abajito también hay un usuario que se agregó, que es DJ User, que es la misma nomenclatura que root. O sea, puede hacer todo. Es como un segundo root en este sistema operativo. Y el log de esto está ubicado en var log auth.log. Ahí pueden ver, por ejemplo, que un usuario ocupa sudo tail, quiere ver la última línea del log y ahí le muestra. Por ejemplo, sale la fecha, la hora, el localhost o el nombre de host y muestra el comando sudo. Entonces abajito dice que el usuario fulano en la personal shell PTS 1 en la parte home user ocupó el user root, privilegios con sudo, para ejecutar el siguiente comando, el Emacs para ver el archivo fstab, y abajito es lo mismo, solamente que para ocupar el tail y para ver el log de autenticación de sudo. ¿Cuántas veces se ocupó sudo? ¿Quién ocupó sudo? ¿Y para qué se ocupó? ¿Qué fue lo que ejecutó? Entonces ahora vamos a hacer una demo súper simple con un par de ejemplos y ahí tienen una caricatura que más o menos explica lo que es sudo en una imagen. Ya, vamos a pasar entonces al demo. Bueno, vamos a cambiar aquí. Acá está. ¿Se ve bien esta pantalla o no? Sí, ¿se ve bien? Sí, parece que sí. Ya. Entonces vamos a empezar. Aquí yo voy a ocupar una máquina que se llama Lean Security. Está en la siguiente IP,
lo tengo nateado en mi máquina virtual y lo que vamos a hacer es loguear nuestra máquina porque estamos asumiendo que nosotros ya tenemos una máquina. Así que me voy a loguear para poder escalar privilegio. Está acá. eh, ya. Entonces ahora me voy a loguear por SSH con el usuario Bob 168.73.129, si no me equivoco. Ahí está. La clave es secret. Esa es la máquina, ahí está el enlace https in.security, por si quieren bajar la máquina para practicar, de verdad sirve harto. Ya, asumiendo que nosotros ya tenemos tomado un servidor Linux, queremos ver cómo podemos escalar privilegio acá. Entonces, obviamente vamos a usar de sudo, y entonces vamos a listar qué es lo que puede realizar este usuario con sudo. Va a pedir la clave, obviamente nosotros tenemos en un caso hipotético, ya sabemos el usuario, la contraseña, pero no podemos acceder a root. Y ahí se fijan que el usuario, ¿qué puede correr? Ahí están todos los binarios que puede correr. Por ejemplo, son varios entornos. Ahí está batch, sh, csh, datch. Puede correr varias cosas. Expect, el editor B. Puede ocupar zsh también. Puede ocupar Perl. Todo esto lo puede ejecutar como con privilegios de root. Entonces vamos a partir de una forma súper sencilla primero. Vamos, si me permiten un momento. Ya. Ya, entonces lo primero que tendría que hacer es una cuestión, este es lo primero que yo hago, sudo -i para interactuar. Y como yo ya puse, por ejemplo, me pidió el password anteriormente para ver qué es lo que puedo listar con sudo, porque me pidió privilegio, ahí yo puedo acceder automáticamente a root. Esto es como lo más común en los servidores, que cuando el usuario tiene muchos privilegios, con la sintaxis -i, accedo a root al tiro. Ahí podemos verificar root. Esta es la forma más común. Lo primero que yo, por lo menos por mi parte, es lo que pruebo cuando vulnero un servidor. Entonces vamos a probar, por ejemplo, aquí dice que este es un entorno de trabajo. Entonces podríamos probar si yo sudo y llamo a este binario para que vean aquí. Vamos a ver dónde está. Ahí dice que está acá. Lo mismo que sale acá arriba reflejado el binario para ejecutar. Entonces yo lo voy a ejecutar y soy root. Así de simple. Y de verdad, esto suele pasar. O sea, hay servidores que están muy mal configurados con el tema de sudo y que un usuario que sea más experimentado pueda abusar, pero exageradamente de esta función. Entonces vamos a probar, por ejemplo, con batch, que sería lo mismo. Si se fijan, aquí voy a ejecutar batch, pero con privilegios de con root. Y me voy a ir igual a root. Voy a verificar si se está viendo bien. Creo que no hay ningún problema. ¿Se ve bien? No sé si hay problemas. Porque me están diciendo que no se escucha y que no se ve. Ya. Varias personas me respondieron que sí se ve y se escucha bien. Ya. Entonces vamos a seguir entonces con... Si se fijan acá, voy a limpiar la pantalla. Y aquí puedo, por ejemplo, ocupar el ejecutable find. Find es una función para buscar archivos dentro de los sistemas Unix minuciosamente, por ejemplo, por tipo de privilegios, permisos que tenga, si se puede leer, ejecutar o escribir, en qué grupo, segmentar por archivo se puede ejecutar comandos dentro de esa búsqueda para listar, por ejemplo, quiero buscar todos los archivos que tengan permiso 755 y que ejecute un ls para que me liste los archivos. Entonces, ¿qué vamos a aprovechar de esto? Como el usuario puede ejecutar
find, lo vamos a hacer de la siguiente forma. Entonces yo le estoy diciendo sudo find que busque en la carpeta home y le estoy dando el argumento que ejecute el bin batch. Y acá cierro la sintaxis. Y ahí soy root de nuevo. Vamos a verificar acá, who am I y el ID. Lo malo de esto, que lo probé en varios sistemas, uno al querer salir se queda como pegado al entorno. Entonces voy a cambiar al usuario. Vamos a probar, por ejemplo, aquí también dice que puedo ejecutar con privilegios Perl, por ejemplo. Perl está por aquí, acá. Voy a ejecutar Perl. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo acá? Voy a ejecutar sudo, voy a ejecutar Perl, pero con privilegios de root. Entonces aquí, por ejemplo, yo voy a ejecutar un whoamI. ¿Quién soy yo? Y ahí me dice que soy root. Por ejemplo, acá, si yo quisiera ver el archivo shadow, así nomás, vamos a hacer acá la prueba. No puedo, pero como tengo privilegios para ejecutar Perl como sudo con root, ahí puedo ver el archivo shadow. No sé si también conocen acá man. O sea, man es el manual de cada ejecutable o cada programa que estamos instalando. Entonces, si yo pongo man, me va a salir cómo ocupar man, que es el manual. Entonces, como yo acá, este usuario, tiene privilegios para ejecutar man, que está por aquí, si no me equivoco. Vamos a ejecutar man. Entonces, acá yo puedo ver el manual de cómo se ocupa esta sintaxis, man. Pero si yo abajito, acá abajo, aquí, voy a hacer una llamada para ejecutar una sintaxis. Entonces, si yo pongo una shell, soy root. Porque puedo ejecutar esto como con privilegios de root. Si yo salgo, me devuelvo a man. Y ahí vuelvo con el usuario normal. Lo que vamos a hacer ahora va a ser un ejemplo con socket. Porque si se fijan acá, yo puedo ejecutar socket, que está por acá, socket. Socket es una aplicación para poder enrutar tráfico, para hacer por forwarding, enrutar tráfico, tunelizar por proxy. Para eso sirve Socket generalmente. Entonces acá yo tengo lista la sintaxis. Entonces en este servidor, como yo puedo ejecutar Socket como root, aquí le voy a decir sudo Socket que ejecute una batch, una personal shell y que lo envíe a esta dirección IP. Entonces yo acá en mi Kali tengo acá la 130, entonces voy a enviar una sesión acá a la 130 porque estoy convocando una batch con privilegios de root. Entonces acá en la parte atacante voy a dejar escuchando aquí socket, por ejemplo, y lo estoy escuchando ahí. Y si se fijan acá, puedo corroborar que estoy escuchando por el puerto 44 y ahí está, si se fijan. Ahí estoy escuchando por el puerto 444 el PID y cómo se llama la aplicación que está escuchando por ese puerto. Entonces aquí ya estoy escuchando y lo que tengo que hacer solamente es, y acá ya soy root. Perdón, who am I? Y el ID. De esa forma se puede escalar privilegios con socket. Entonces pongo exit acá y vuelvo acá a la normalidad. Podemos, por ejemplo, con el famoso V, el V que es el editor de texto.
podemos hacerlo de dos formas. Sí que podemos verificar si podemos ejecutar B. Podemos ejecutar BIM y acá dice B. Entonces aquí puede haber dos formas de ejecutar B. Ejecuto B, sudo B, y abajito acá voy a llamar a una shell. Pero podemos hacer el ejemplo de un Huamai. Me dice que soy root. Entonces aquí puedo llamar algo más, por ejemplo, shadow. Puedo leer el archivo shadow. Y si queremos ya interactuar con root, ya soy root. Y si me salgo de esta shell, vuelvo al editor como corresponde. Ah, y la otra forma, eso es dentro de B, cuando estemos editando un archivo. Entonces, la otra forma es B menos C, significa command, entre comillas simple, y por ejemplo acá voy a poner un cat etc shadow, perdón, que no lo ejecuté como, ahí sí, sudo. Ahí ya lo estoy ejecutando con privilegios de root, parece que no lo está. A ver, déjenme probar, creo que es ahí, cat etc shadow. Claro, ahí está. Entonces ahí ya puedo ver el archivo shadow y si queremos interactuar con una shell, solamente ponemos y ahí ya soy root nuevamente. Y ahí volvemos a BIM nuevamente y ahí volvemos con el usuario normal. ¿Qué más? Acá, por ejemplo, podemos ejecutar sudo "-l" y acá podemos ejecutar curl. Curl es un ejecutable para que nosotros podamos bajar eh, contenidos de internet. Ejecutables, podemos bajar. Es para descargar directos desde la consola. Entonces, por acá, si mal no recuerdo, eh, voy a crear un archivo touch y voy a crear uno que se llama bash.ch. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer con esto? Le voy a definir en qué entorno va a trabajar bin batch y acá voy a poner que ejecute bin batch con privilegio. Listo. Entonces ahora voy a levantar un servidor HTTP simple 80. Listo, ahí estoy escuchando. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a ejecutar, voy a hacer que descargue el archivo, que vaya a buscar el archivo y lo ejecute. Entonces, para eso escribimos lo siguiente: 192.168.79.130, si no me equivoco. Y le voy a decir que vaya a buscar el archivo batch.ch. Entonces aquí lo vamos a descargar. No, si no me equivoco, parece que esta no es la IP, es la 130. La 130. 79 es, si no me equivoco. 73, le puse 79. Ya. 73. Ay, perdón, ahí. Sudo. No, es sh curl http. Se me olvidó poner el curl, perdón. 73.130 del batch.ch. Cierro. Y acá, si se fijan, bajé el archivo. Hice una petición get para el archivo batch.ch. Y si se fijan arriba, acá
ya soy root. Podemos comprobarlo. Who am I? Root. Y si se fijan también, yo puedo ejecutar strace. Strace es un binario que sirve para ver o inspeccionar un ejecutable, un programa a bajo nivel. Por ejemplo, yo voy a poner strace y voy a poner un who am I. Entonces esto me va a mostrar, fíjense, todo lo que hace a muy bajo nivel. Si se fijan acá, lo va a buscar, empieza a cargar unas librerías para finalmente, ahí hace magia y finalmente muestra el resultado. Y acá dice que yo soy el usuario Bob. Entonces, asumiendo que este usuario, por ejemplo, tendría solamente privilegios para ejecutar strace, Bob, acá, y acá yo tengo un par de ejemplos. Así que vamos a ir con el ejemplo número 1, que es un who am I. Por ejemplo, ese es un binario que está compilado en C, así que podemos verlo. Lo único que hace es hacer un llamado a un who am I, al system, nada más. Entonces, si yo lo invoco, me dice que soy Bob. Pero si yo lo ejecuto como strace, acá en la salida me dice que soy root. Si yo ejecuto strace who am I, aquí me dice que yo soy Bob. Entonces ya tenemos una forma de poder escalar privilegio, viendo qué usuario soy. El siguiente ejemplo consiste, les voy a mostrar es lo mismo que el anterior, pero solo hace un cat al archivo echado. Entonces, si yo lo ejecuto normal, me dice que no tengo permiso. Inclusive, si se fijan, root lo puede ejecutar root y lo que estén dentro del grupo Bob. El usuario Bob automáticamente está en su grupo, por lo que debería en teoría ejecutarlo, pero no me permite ejecutarlo. Ahí me dice que tengo el permiso denegado. Y los permisos son 774. Debería poder ejecutarlo, pero me dice que no tengo permiso. Entonces, si yo ejecuto strace y ejecuto este binario, ahí ya tenemos la salida de Chao. Súper sencillo. Y el siguiente ejemplo, y el último, para que puedan ver, es una shell reversa. ¿Qué es lo que hace este archivo? Lo vamos a ver al tiro. Y lo único que hace es esto. Que en pocas palabras lo que hace es devolver una shell reversa. Entonces, si yo lo ejecuto como un usuario con el usuario normal Bob sin privilegios, acá dice que va a enviar la conexión hacia esa IP y hacia ese puerto. Entonces, yo lo que voy a hacer es empezar a escuchar con Netcat en el puerto 33333. Entonces, ahora lo voy a ejecutar como este usuario. Normal, sin ningún tipo de privilegio. Fíjense los permisos que tiene este ejecutable, los mismos que el anterior, y en teoría debería poder ejecutarlo. Pero si yo lo ejecuto, quien soy acá me llegó la shell reversa y me dice que soy Bob. No me sirve. Entonces, si yo esto mismo lo ejecuto con strace, porque tengo privilegio para ejecutar strace, vamos a ejecutar. Y si se fijan, me muestra el output y me llegó acá abajito una shell. Entonces, si yo pongo who am I, me dice que soy root. Y hay que comprobar que con strace sí podemos elevar privilegio, aunque sea viendo solamente el comportamiento a bajo nivel de un ejecutable, pero si tenemos un poco más de creatividad podemos retornar y elevar privilegio.
Así de sencillo. Entonces vamos a pasar a la siguiente. ¿Se ve la lámina? Creo que sí se ve. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Por lo que yo he visto, los sysadmin o la gente que está trabajando en los servidores, generalmente crean un usuario y le ponen todos los privilegios al usuario. Es como un segundo root que podría hacer de todo. Entonces, de verdad es preguntarse, ¿es necesario que el usuario X tenga tantos privilegios? ¿Qué es lo que va a ejecutar? ¿Qué es lo qué va a ocupar ese usuario?